A continuación voy a exponer los siguientes conceptos. 1. Farmacología. Es la ciencia encargada de estudiar el origen, las acciones y propiedades de las sustancias químicas y su funcionalidad en el ser humano. También puedo decir que es la encargada de evaluar, promover y prevenir el uso de medicamentos en lo que tiene que ver con sus propiedades benéficas o tóxicas. Segundo, fase biofarmacéutica. Esta fase puede comprender desde el momento en ser administrado el medicamento hasta la liberación y disolución del principio activo de este. Desde la forma farmacéutica para dejarlo a completa disposición del organismo en favor al tratamiento de la enfermedad. Para la fase biofarmacéutica podemos contemplar tres partes o tres puntos claves, ¿no? En la que puede pasar la forma farmacéutica en su trayecto en el interior del cuerpo. Una de ellas es la desintegración de la forma farmacéutica. Esta comprende la parte en que la forma farmacéutica se desintegra en gránulos al hacer contacto con algún factor disolvente interno o externo. En este caso sería el jugo gástrico. También se puede contemplar la disgregación de la forma farmacéutica con un disolvente externo. Tal es el caso de los medicamentos efervescentes que se diluyen primero en agua y ahí sí se consumen. Otro punto es la disgregación de la forma farmacéutica. En esta etapa se comprende la desintegración media de la forma farmacéutica en partículas más pequeñas. Y el último, disolución del fármaco. En esta parte es en que el fármaco se divide o se desintegra en pequeñas partículas de tamaño molecular y se encuentran dispersas entre las moléculas del disolvente que posteriormente pasan a ser absorbidas por el organismo. Tercer punto, fase farmacocinética. Esta es una de las dos ramas de la farmacología que estudia todos los procesos a los que un fármaco es sometido a través de un paso por el organismo. En pocas palabras, puedo decir que es la rama que estudia lo que el organismo le hace al fármaco. Esta se divide en 5 etapas denominadas como LAPNE. Liberación. La liberación es la parte en la que el medicamento ingresa al organismo, ya sea por vía enteral, oral, sublingual, debajo de la lengua o rectal. Absorción. Es la parte en que el fármaco, desde el momento de ser ingerido, pasa al interior del organismo para luego ser absorbido por el sistema. Distribución es el proceso mediante el cual el fármaco se incorpora desde la circulación sanguínea hacia los distintos órganos y tejidos corporales, pasando a través de varias membranas biológicas. Metabolismo hace referencia a las modificaciones bioquímicas que sufren las sustancias endógenas dentro del organismo. Como ejemplo podemos tener las hormonas, el colesterol, los ácidos biliares, etc. La excreción es el proceso mediante el cual el fármaco y sus metabolitos son expulsados desde la circulación hasta el exterior del cuerpo, ya sea por las fecas, la transpiración o por la orina. Es un método pues, de excreción para estas formas farmacéuticas. Cuarto, fase farmacodinámica. Es el estudio de los elementos bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. También es la relación entre la concentración del fármaco y el mismo efecto de este sobre el organismo. Es decir, que es la rama de la farmacología que estudia el proceso de acción de un fármaco en el cuerpo. Dentro de la farmacodinamia podemos caracterizar, los receptores, la macromolécula celular a la que se une el fármaco para ejercer, se unen por enlaces químicos, normalmente uniones reversibles. Quinto, fármaco o principio activo. Esta es toda sustancia que produce efectos en un organismo y que de igual manera es elaborado por el hombre o extraído de la misma naturaleza. Todo fármaco o principio activo tiene sus efectos en el organismo, ya sean positivos o negativos, al cual se les ha suministrado
Estos efectos se miden dependiendo de la cantidad y vía de administración del mismo en la enfermedad a tratar. Sexto, droga. La droga es una mezcla de compuestos totalmente desconocidos en las cuales por lo menos uno tiene propiedades farmacológicas. El resto son compuestos que de relleno, se podría decir así. Para las drogas es totalmente desconocida la procedencia de sus componentes, al igual que la concentración de cada uno de ellos. Como por ejemplo puedo citar la marihuana, el bazuco, en las cuales se sabe que son hechos a base de tetrahidrocarbaminol y de cocaína, pero que el resto de componentes son utilizados en proporciones desconocidas con el fin de lograr un daño en las personas, a lo cual se le puede llamar drogodependencia. Séptimo, medicamento. Se define como la mezcla de uno o más fármacos con excipientes o sustancias farmacológicamente inactivas, las cuales sirven para darle volumen a la presentación. Más adelante hablaré de lo que son los excipientes. Placebo. Un placebo es aquel que se usa en el campo farmacológico con el fin de estudiar y analizar si una enfermedad es de origen psíquico u orgánico. Es decir, que aunque el placebo no tiene propiedades farmacológicas netamente integradas ni propiedades curativas, lo único que hace es generar la respuesta del comportamiento de los organismos ante supuestos estímulos farmacológicos. Noveno, dosis. En farmacología se refiere al origen de las acciones y propiedades de las sustancias químicas que ejerce sobre los seres vivos, representando en que una dosis es el contenido del principio activo de un medicamento dado en la cantidad por unidad de toma dependiendo de peso, talla, volumen del receptor. Décimo, forma farmacéutica. Se conoce como forma farmacéutica la presentación en la que viene un fármaco para su posterior consumo. Dentro de las formas farmacéuticas podemos encontrar las cápsulas, las grajeas, los comprimidos, los jarabes, los inyectables, las emulsiones, entre otras, las cuales dependiendo de sus principios activos generan bienestar en el tratamiento de las enfermedades. 11. Excipiente o auxiliar de formulación. Sustancia inactiva, la cual es usada para incorporar un principio activo y para generar volumen de un fármaco. De igual manera, para dar presentación, facilitar su óptimo transporte, almacenamiento, distribución, y eso también va dependiendo de la vía de administración en la que se vaya a dar, ¿no? Ya que es posible utilizar distintos excipientes, dentro de los que tenemos los aglutinantes, los cuales son usados con los comprimidos, los diluyentes usados en los comprimidos o cápsulas, los disgregantes, que son los que facilitan la disgregación del comprimido en el tracto digestivo o la descomposición, los lubricantes que ayudan a que durante el proceso de manufactura no se peguen a las máquinas o a los elementos usados para su elaboración, los recubridores, que son los que cubren la forma, los edulcorantes, los saborizantes que le dan sabor y los colorantes que, pues, como su nombre lo dice, le brinda el color al fármaco. 12. Farmacovigilancia. Podemos definir la farmacovigilancia como la actividad de salud pública cuyo objetivo es la identificación, evaluación y prevención de riesgos del uso de los mismos tratamientos farmacológicos una vez comercializados, ¿no? Entonces podemos decir que esta está orientada inevitablemente a la toma de decisiones que permitan mantener una relación estable, benéfica de los medicamentos en una situación favorable o incluso suspender su uso cuando esto sea posible en caso de los eventos adversos, ¿no?, que los medicamentos pueden originar. Muchas gracias por la atención prestada.